Desde el epicentro de las letras, la cultura y el café con música de organillero de fondo, esto es Desde el Librero, el podcast de Librerías Gandhi. En el capítulo de esta ocasión, Entre Poetas te veas. Y para ello, conversaremos con María Baranda y Hernán Bravo Varela. A pie de página con Verónica González. La trenza de Sor Juana con Eve Gil. Terapia literaria con Maura te recomienda un libro y El librero de Valentina. Puentes sorprendentes de la literatura con Rodrigo Morlesín. Recomendaciones Gandhi con Francisco Goñi. Los dejamos con nuestro anfitrión de esta ocasión, Jorge Hernández. Y recuerden que la F es muda. Este podcast es para los que sí leen la página entera y para los que no, también. Cuenta la grandeza de los dioses, las proezas de los héroes, la lucha de las minorías, los sueños más profundos y las debilidades más angustiantes. Habla del amor, del desamor, de lo que pasa entre la vida, la muerte y todo lo que hay en medio. Circunda, se canta, se cuenta en las plazas, lleva el registro de los pueblos, se mide, se pesa, se pone a favor, en contra, tranquiliza, enloquece, salva, cura y no sirve para nada. Es el lenguaje original de la humanidad, fruto de nuestra necesidad de dar un significado a lo que parece no tenerlo, de crear símbolos, de entender, sentir, pensar, confunde, pensa, y algún extraño eco se queda dando vueltas en quien la conoce. Es la voz de nuestros monstruos y de nuestros más elevados ideales, las muchas voces. Mi señora, eres la guardiana de las grandes esencias. Tú has colgado los poderes divinos en tu mano. Canta, oh diosa, la cólera de Aquiles pélida. Ah, pero no es que la olviden, sino que alcanzarla no pueden. Los ojos del mío Cid mucho llanto han llorado. Frisón, archinariz, caratulera. ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? ¿Por qué tocas mi pecho nuevamente? Llegas, silenciosa, secreta, armada. Y escribí la primera línea vaga. Vaga sin cuerpo, pura tontería, pura sabiduría del que no sabe nada. Caidal, mi pinche extrañación vino de golpe. Heme aquí suspirando, como el que ama y se acuerda y está lejos. Ahora estoy de regreso. Llevé lo que la ola, para romperse, lleva. Sal, espuma y estruendo. El poeta es un fingidor. El poeta es un pequeño Dios. Entre poetas te veas. Yo soy Jorge Hernández, la F es muda, y una vez más he vuelto a Gandhi como si fuese una farmacia para aprender y para gozar. Nunca mejor dicho como hoy, en la que estoy, es una oportunidad para estar entre poetas. Me siento un verso. Me honra que esté aquí María Baranda, la que yo quiero mucho desde hace mucho tiempo, pero nos vemos muy poco. Sí. Muy de vez en cuando. De vez en cuando. Pero qué bueno que estamos juntos. Y además, una vez más, con Hernán Bravo Varela, que ha sido mi maestro desde el momento en que lo conocí. Hoy vamos a hablar de poesía. A ver si yo aprendo algo de eso. Acuérdense, esto es Desde el Librero y
Pues te dejo la palabra a ti. ¿Por qué no empiezas tú con el entremés? El entremés, bueno, no será O Cervantino el como... aperitivo. No, el aperitivo mejor. Claro. Mejor vi. Bueno, yo creo que estamos en una mesa que a mí realmente me llena de orgullo y me conmueve porque además María, además de ser una queridísima amiga, es una poeta que admiro y que respeto y que leo desde hace muchísimo tiempo. Y que fue tu tutora. Y que fue mi tutora en el programa Jóvenes Creadores del FONCA hace 22 años, ¿verdad, María? Bueno. Qué intensidad tan dramática, el reencuentro. Y todo eso, pues evidentemente ha permeado también en la manera en la que leemos y escribimos poesía, que digamos no muy distinto al camino que se transcurre en otros géneros, va cambiando de modalidades, de perspectivas, de voces, de luces y de sombras, pero siempre tratando de buscar eso que decía Luis Cardosa y Aragón, que la poesía sea la demostración de la existencia del ser humano, ¿no? ¿Tú dirías que eso demuestra que estás viva, que te brota el verso? Espero que sí, ¿no? O sea, la poesía es algo que palpita, que está, como dice Hernán, en la vida. ¿Qué otra manera de poder hablar de lo que es un poema, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo habitamos los poemas? ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo los vivimos? ¿Cómo los escribimos? ¿Los discutimos? ¿Los compartimos? Es algo muy vivo. ¿Cómo empezó esto en ti? Es decir, ¿hubo algún momento luminoso en que de pronto descubriste, a ver, yo quiero hablar de esto, pero no quiero hacer un párrafo? Yo creo que fue un crash, porque había sido un crush lo que tuve, más bien. Ah, qué bonito. Con un chico, yo me enamoré como solamente se puede enamorar uno a los 14 años. Perdidamente, y me encargué de que el chico jamás se enterara. Y como me desbordaba esa emoción tan fuerte, lo único que podía hacer era escribir y salía algo, me imagino que era en forma de poema, o a lo que yo llamaba que eran poemas. Y escribía y escribía y escribía. Un día el chico se fue de la escuela donde yo estaba. Por supuesto, él nunca se enteró. Esto es muy importante, este detalle, porque si no, no se da ese cumplimiento del desamor, ¿no? Y porque los amores potentes y fuertes creo que son platónicos a esa edad, ¿no? ¡Qué belleza! ¿Cómo Bueno, no? ahí hay una novela, ¿eh? Bueno, me imagino, pero yo me quedé escribiendo poesía y cada vez que me piden un poema de amor, me acuerdo de esa época y contesto, yo nunca escribo poemas de amor. Bueno, y entonces habría un momento de lector, como lectora, que de pronto dijiste, a mí me gusta esto, es decir, me gustaría escribir como ella o como él. Sí, claro. Recuerdo en mi casa, a mi casa llegaba una revista que se llamaba Arquitecto. Mi padre era... Ah, yo la tengo completa. Ah, qué barbaridad. Pues ahí viene un poema en uno de los números de Javier Villaurrutia, que es el Nocturno de la Alcoba. Y yo recuerdo haber leído esta estrofa. La muerte toma siempre la forma de la alcoba y es tibia y silenciosa y cóncava y oscura. Y la palabra cóncava se me quedó, pero clavada, y me acuerdo que como que la paladeaba, ¿no? O sea, decía cóncavo, ¿qué es lo cóncavo? Ese poema me impresionó. Qué bonito que menciones esa revista, porque yo también descubrí no pocos poemas a través de sus páginas. Me la regaló Carlos Somorrostro, donde quiera que esté, ojalá y sienta el abrazo que le debo, porque era una revista además que jugaba con la textura de las Sí, portadas. sí, Todas las portadas cambiaban. sí, Era sí. capaz de hacer un libro Sí. con pasto. Y este Pero, poema estaba escrito en una pared, en una barda. Entonces había una cosa como Wow. grafiteado, el poema, y eso todavía en la mente de un adolescente cobra más fuerza, ¿no? Como cómo esto es un poema, está pintado en una barda y luego Sí. viene en una revista que no es literaria, pero que trae lo mejor de lo mejor de la sí, poesía. claro. Y al poco tiempo se fundó Vuelta y mi mamá se suscribió a Vuelta Y por una amiga y entonces ahí descubrí
No tenía Guau. idea. Ahí siguió el El caminito. mundo, ajá. Y fui gran lectora de esa revista. Y es una de las cosas que más me gustan de Octavio Paz, su parte de editor, digamos, porque él abrió ventanas verdaderamente y trajo un montón de poemas de todas partes del mundo. Sí, a veces se nos olvida esa cara de Octavio Paz y le debemos mucho. Yo en particular siempre agradezco que a mí me tocó contagiarme de Pessoa y de su poesía por Paz, no por Tabucchi, que le tocó a otra generación. Pero hay una parte de este relato que yo resaltaría con marcador amarillo y que me hizo pensar en ti, que es cómo le llama la atención a ella una palabra. Así es. Y a partir de esa palabra, digamos, empieza una comezón muy diferente a la del cronista, muy ajena también al del historiador, Claro. que busca quizá la etimología y la raíz y el origen. En tu caso, además, has traducido, y tú también tuviste alguna epifanía con una palabra en particular cuando empezabas a ver platillos voladores. Por supuesto, el proceso que describe María, yo creo que es muy cercano a la manera en la que comenzamos quienes escribimos poesía, nuestro camino de la propia escritura. En mi caso, no fue tanto a nivel de una palabra, sino de una imagen que me pareció al mismo tiempo morbosa, santificadora, luminosa, agresiva, oscura, y que venía del Tango del Viudo de Pablo Neruda. Un poema que además solía leerme con alguna frecuencia mi padre. Mi padre, que además fue un enorme lector de múltiples géneros y que le gustaba de pronto abrir su Virgilio en verso castellano del padre Aurelio Espinosa Polit, en aquella edición preciosa de Jus, ¿no? De pronto leía en latín momentos de las geórgicas o de las bucólicas, y sin que yo entendiera nada, evidentemente, tenía la idea al menos de que eso era una suerte de encantamiento. No sabía qué quería decir, pero sabía que decía algo, un poco como lo que menciona Jordi Doce en un aforismo, ¿no? Carece de sentido, pero no de propósito. La música callada. Y ese propósito, claro, está en el fondo. Así como María encontró en Cóncava la manera de iluminar algo para lo que todavía no había un sentido, ¿no? Muchos de los grandes poemas participan también de ese registro. Es un poco lo que dice también Eliot, ¿no? Que nosotros podemos sentir la comunicación del poema mucho antes de comprenderlo siquiera. Y eso sí ocurre con la poesía, a diferencia estricta de lo que ocurre con otros géneros literarios. Por supuesto, yo quería brincar a partir de tu recuerdo de que, bueno, quizá involuntariamente eso también te hizo propenso a cantar tangos como nadie. Puede ser. Hay una música en la poesía que, como tú acabas de mencionar, antes de entender lo que uno está diciendo, parecería que lo memorizamos o que ya lo sabíamos. Y quiero regresar al principio. Dijiste, en tu inocente enamoramiento puro, te pusiste a escribir, pero sin una cuadrícula que dijera, para hacer un poema hay que hacer esto. Sino dijiste, lo que yo escribí era para ti un poema. Yo siento, por lo menos mi generación, estuvo siempre contra la pared, porque cuando escribíamos lo que nosotros creíamos que era poesía, nunca faltaba quien dijera no rima. A ver, espérate, pero siempre tiene que rimar. Había unas ideas, no sé si recuerden, además tú no, porque eres mucho más joven, pero había una crítica de que si hacías un cuento y parecía ensayo, nunca faltaba quien te regañara. Y luego decías, pero es que eso hizo Borges. Borges era un gran poeta y también cuajaba cuentos. Entonces, en tu caso, ¿nunca te sentiste, digamos, atada a una especie de cuadrícula? Jamás, pero porque yo hice una cosa, no le enseñé nada a nadie. Yo era como una vida Ni al mía. imperfecto, ni No, al... por supuesto. Por supuesto. Era una vida mía la escritura. Ahora, yo ya escribía desde antes. Yo desde los 9 años
Es que escribía un montón de obras de teatro y de cuentos. Sí, porque nací en un hogar de puros varones que le pegaban a una pelota y no jugaban conmigo. Entonces descubrí que si yo hacía relatos o obras donde ellos pudieran actuar, me hacían caso. Y fue mi arma también mortal, así total, para el juego. Y que creo que es uno de los grandes principios de la literatura. La literatura está hecha para que juguemos, para que imaginemos, para que la pasemos bien, ¿no? Y lo descubrí muy chiquita. Pero jamás quise ser escritora. O sea, yo era algo que usaba para pasármela muy bien con mis hermanos, que me hicieran caso. Y luego lo extendí un poco a mis primas. Entonces yo ya era la que decía, ¿qué personaje quieres ser ahora? Y entonces tomaba nota y corría a mi casa a escribir en un cuaderno la obra que íbamos a representar todos, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Entonces ya cuando llego a la adolescencia, pues yo ya me siento una ducha escribiendo. Yo ya tengo varios cuadernos, varias obras, etcétera. Pero ni por aquí me pasaba, ni por asomo, mostrarle a alguien, fuera de mis hermanos y mis primas, mis cosas. Es más, la clase de literatura no la soportaba. No me gustaba nada. Yo leía muchísimo porque en mi casa eran lectores. Tuve un abuelo que me regaló muchísimos libros. Mi papá leía mucho a Dylan Thomas Wow. y en voz alta, entonces él me regaló a Dylan Thomas. Me regaló la poesía. Te regaló la poesía. Se han mencionado ya 2 padres amorosos que leen en voz alta delante de sus hijos. Claro. Esa es una gran receta que me encantaría que tomara en cuenta todas las personas que fomentan la lectura. Y exijo además que en las telenovelas por lo menos que haya un personaje que cargue un libro. Ya ni hablar de la Cámara de Diputados. Hacemos una pausa y regresamos. Radio Gandhi es nuestra estación de radio digital que crea atmósferas musicales para los lectores. Escúchela en nuestras librerías y también desde nuestra página www.gandhi.com.mx/Radio Gandhi. Radio Gandhi, como suena la lectura. Hola a todos, soy Verónica González Laporte. Quiero invitarlos encarecidamente a leer este número especial dedicado a Corea de la revista Lemas de Gandhi, que cae muy a tono en este momento en que se presentaron los BTS en México, verdadero fenómeno cultural en el mundo entero del K-pop, que es uno de los temas que se tratan en este número de Lemas dedicado a Corea. Corea es una caja de sorpresas y queremos invitarlos a que conozcan mucho más de lo que se percibe en el mundo, en el resto del mundo. Mucho más que el K-pop, mucho más que la K-beauty. Estamos hablando de una ola cultural, se le llama el Hallyu coreano, que pretende llegar a todas las latitudes para enaltecer la cultura coreana a través de la comida, de la música, evidentemente, del K-pop, de la belleza. Hay muchos aspectos que están relacionados con esta cultura coreana. Es un país pequeño, muy pequeño. Si lo dimensionamos en relación a nuestro país, a México, estamos hablando de que cabría en el estado de Oaxaca y todavía sobraría territorio en Oaxaca. Entonces es un país muy pequeño que ha dado un brinco exponencial enorme en las últimas décadas, que ha hecho muchos esfuerzos por dejar atrás un problema de división de territorio, que no sea algo que lo impida. Han tenido una historia muy compleja y siguen siendo un país dividido en dos. Y
fue un país muy pobre hace unas décadas y ahora han apostado por esta tecnología muy avanzada para ponerse entre los primeros países, entre las primeras economías mundiales. Y vamos a tratar un poco de todos estos temas en este número especial de Lemas Corea. En particular, yo trato de abordarlo en mi propio texto, tratando de hablar de lo que no se ve, un poco de esta Corea tras bambalinas que a mí me permitió crecer muchísimo. Yo viví allá 6 años, casi 6 años en Seúl, y aprendí mucho de la cultura coreana. Lamento no haber aprendido el idioma, que es muy complejo, pero el estar ahí, el tener esa oportunidad de ver el mundo desde Asia cuando estamos en el occidente es muy interesante. Y por supuesto con la mente siempre muy abierta a todo lo que podemos aprender al respecto. Y algunos dirán, sí, claro, pero el boleto a Corea es muy costoso, sin lugar a dudas. Sin embargo, vivimos en una ciudad, en la Ciudad de México, grandiosa en muchos sentidos, donde convergen muchas culturas y entre las culturas que podemos encontrar también está la coreana. Hay una comunidad coreana importante de varias miles de personas coreanas en la Ciudad de México y podemos darnos una vuelta a la Zona Rosa, a los restaurantes coreanos, a las misceláneas donde venden productos coreanos y eso nos da un saborcito de este país. Entonces mi intención con este artículo en Lemas era precisamente abordar fragmentos de Corea para invitar a los lectores a conocer más, a interesarse por la literatura coreana. Yo tengo una especial predilección por las escritoras coreanas que están hablando de este cambio necesario para dejar atrás atavismos patriarcales, mecanismos que han sido muy pesados para el crecimiento profesional y emocional de las mujeres y que deben combatirse, deben primero detectarse y luego combatirse. Entonces, tengo una predilección especial por las escritoras y lo menciono en este artículo. Y bueno, pues de verdad invitarlos a todos a que tengan en sus manos este número de mayo dedicado a Corea, que lo disfruten muchísimo y que les abra otras perspectivas. Muchas gracias. Corre por tu revista Lemas, nuestra revista mensual, en tu librería favorita. La edición del mes está disponible exclusivamente en las librerías Gandhi, en el área de cajas y en nuestros kioscos. Encuéntrala por solo 25 pesos. Y además puedes comprar los números anteriores en gandhi.com.mx y recibirla hasta la puerta de tu casa. Hola, ¿cómo están? Qué gusto que estén aquí con Valentina. Valentina trabaja el libro de Valentina y conmigo para hablar de estos libros. ¿Estás de acuerdo que el Día de las Madres recomendamos muy poquitos y puede haber tantos y tantos? O sea, Valentina y yo siempre que nos vemos nos salen más ideas y bueno, aquí hay más ideas. Aquí tenemos opciones para, si no han regalado para el Día de la Madre, todavía están a tiempo. Regalen todo el año. Porque el Día de la Madre nada más, o el Día del Padre no más. Sí, eso no se hace. El año tiene 365 días. Y además, perdón, pero merecemos ser festejados los 365. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Y si no tienen mamá o no, regálenselos a ustedes. Sí, a la tía, a su abuelita, a su hermana, Exacto, prima, quien sea. la amiga, A Valentina, a Maura, quien sea. quien quiera. Exacto. Comienza tú. Comienzo yo. Ay,
Tengo que recomendar unos que he recomendado hasta el cansancio y yo lo sé, pero es que ahorita tengo el pretexto ideal porque acaba de cumplir 25 años la edición de La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Sí. Y creo que son unos libros que todo el mundo debería leer. Son 4. Pero son de esos libros que te transportan a otro lugar, que te hacen soñar, que tienen misterio, que tienen aventura, que tienen magia, ¿no? Porque tiene realismo mágico. Son de esos libros que a pesar de que leas 1000 libros más, se van a quedar siempre contigo, ¿o no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo siempre digo que para cualquiera, o sea, ahí sí, no importa, o sea, nada, ni edad, si es hombre o mujer. O sea, yo sí creo que es un gran libro y es una gran tetralogía, que ahora les está dando el primero, pero son 4. Sí. La sombra del viento, El juego del ángel, El prisionero del cielo y El laberinto de los espíritus. ¿Y qué crees que encontré? ¿Qué? Que en Gandhi están todos en tapa dura. No es cierto. Yo los tengo todos en tapadura. Yo no, los tengo a todos los tamaños y me da un toque horrible. Tengo uno firmado por Ruiz Zafón. Adiós, adiós. Sí, sí. Tengo uno en Pachón. Joya. O sea, 4, pero solo uno firmado, obviamente, pero no me importa. Qué Yo no lo joya. conocí, me lo mandaron. Sí, De hecho, uno de los que tengo era tuyo. claro, porque yo tenía doble. Y claro que no me dio el firmado. Obviamente no. Oye, me voy rápido con otro. Es una maravilla. Va a ser eterno, es una Sí, maravilla. los tienen que leer. A ver, me voy con uno que sí tiene mucho que ver con este tema de maternidad y me gustó mucho cuando lo escuché. Está en físico también en Gandhi porque ya me cercioré de eso y es Desierto Sonoro de Valeria Luiselli. Aquí Valeria Luiselli cuenta la historia es un road trip que ella hace con su esposo y sus hijos. Están yendo de Nueva York a Arizona por proyectos de trabajo y va narrando toda la experiencia de viajar con 2 niños, pero a la par también va contando un poco sobre situaciones que se dan con los migrantes, pero me gusta mucho porque habla de la relación con los hijos, de cómo a través de lo que ellos hacen, los papás, porque ambos son escritores, empiezan a empapar a los hijos en este mundo de la literatura, a través de los audiolibros, con las historias. Me parece un muy buen libro que sí creo que enfoca muy bien la historia, no solamente a la parte como política y social, sino también con el tema de la maternidad, y ese libro se los recomiendo mucho, me gustó. Me gusta. Oye, leí otro de Valeria Luiselli que ahorita me estoy tratando de acordar, que es más o menos el mismo tema, pero no es novela, porque según yo esta es novela. Sí, Los niños perdidos. Esta también es como, Los niños perdidos es ensayo, más bien, y este es como, sí, pues es como, es un road trip, es como una crónica familiar también, pero medio novelada. Sí, Está muy bien. interesante el tema, sí. Sí. Oye, hay un libro que me encantó y leí hace mucho tiempo que se llama Las noches habitadas de Almadelia Murillo, que me encanta porque habla sobre 4 mujeres. Y 4 mujeres que viven pues muy cerca la una de la otra. Una es madre e hija, pero las demás no se conocen, es la vecina, es la cuñada. Y me gustó porque te acabas identificando con alguna de ellas porque una es joven, entonces está experimentando con el amor, con el sexo, tiene problemas con la comida. Tiene a la mamá que tiene esta frustración de que no se realizó laboralmente. Y cómo idealizan a la vecina, que es la mujer exitosa, guapa, y ya yo cuando sea grande quiero ser como ella. Y bueno, la cuñada, que es una historia ahí como súper oscura. Y como siempre vemos más verde el pasto del vecino y ellas se acaban conectando y te das cuenta como cada quien envidia algo de la otra, o no se da cuenta de lo que tiene que la otra admira. Entonces me parece un libro como muy profundo, y muy hecho para mujeres porque te vas a identificar con alguna, vas a tener alguna característica que digas, soy yo. Y no lo ves. Sí. Me encantó ese libro. ¿Lo leíste? No, Las noches habitadas no lo leí. Lo tienes que leer, Reina. No, me voy a ir con otro porque ya por tiempo va a ser el último. No era de los que te había dicho que iba a comentar, pero es que, a ver, La Casa de los Espíritus es hoy, es ahora o nunca. O sea, háganlo. Yo sé que es un libro que se publicó
hace muchos años, 44 años más o menos, pero también es una saga familiar con muchas mujeres de por medio en la historia, que son los personajes además principales, y sí creo que es uno de esos libros como muy entrañables. O sea, aborda muchísimos temas, tú y yo lo hemos platicado varias veces, pero los personajes femeninos son de una potencia bestial y hay muchas mamás, muchas abuelas, muchas hijas, muchas amigas, muchas hermanas. Sí creo que es uno de esos libros indispensables. O sea, que si no han leído, tienen que leer. Yo ahorita que lo acabo de releer, lo tengo muy fresco, este sentimiento de me encantó. Sí, igual a mí. Es una gran historia. Entonces, y es de mis favoritos de Isabel Allende. Entonces, por ahí se los dejo de recomendación. A mí también, yo traía otro, pero pues ya no nos da tiempo para la próxima. Que sigue. Gracias. Gracias a todos por conectarse. Nos vemos pronto. Hola queridos amigos desde el librero, soy Evelina Gil y pues les quiero platicar un poco más acerca del libro que reseñé en mi columna La prensa de Sor Juana de la revista Lee Más. Este mes, como habrán visto ya algunos, le dediqué esta columna a una escritora poblana llamada Isa González. Aquí tengo el libro, aunque bueno, no se ve, creo que no se ve. Isa González, ¿qué importa que deje exista? Editorial Nitro Press. Bueno, Isa González Bretón es una de las narradoras más heterodoxas que existen en la actual literatura mexicana. Ella no sabe de inocencia, no sabe de paz, no sabe de tranquilidad. Todos sus cuentos y novelas se desarrollan a una velocidad vertiginosa y además nos presenta mundos bastante probables pero muy oscuros, en los que las mujeres son, digamos, a un tiempo empoderadas y a un tiempo oscuras. Entonces, en esta novela nos presenta a dos personajes aparentemente opuestos, que son una joven que se dedica a la prostitución de alta gama, que se llama Mitsuko, y a una señora que es, una señora muy conservadora de Puebla, que se llama Luna María. Pero esta señora conservadora tiene muchos traumas de tipo sexual y pues ella, a la única santa que le reza en privado es a María Magdalena, porque considera que es la única que la comprende. Y bueno, llegará el momento en que Mitsuko, aunque no es una persona creyente, sí es muy supersticiosa, e irá a parar a la tienda de productos religiosos de Luna María, precisamente buscando algo de María Magdalena. Y es aquí donde sus caminos se encuentran y pues termina creando una especie de culto a esta santa, pues que aunque forma parte del mundo bíblico y del mundo cristiano, pues ya sabemos que no es bien vista realmente por la iglesia. Entonces es una novela no solamente divertida, es una novela muy crítica, es una novela que nos introduce en mundos que nos va a costar un poco de trabajo entender a los que no somos supersticiosos, y también nos va a costar un poco de trabajo entender a los que somos creyentes, cómo se pueden reunir las dos cosas y cómo esta fe puede lograr cosas tan entre cómicas y trágicas que ocurren en esta novela, en el que también aparece un personaje de sorpresa que no lo quiero quemar para que ustedes mismos se sorprendan. Voy a decir que se llama Valeria, un personaje que termina por introducirse en la vida de estas dos mujeres de una manera bastante aterradora. Entonces, pues yo les quiero recomendar que lean ¿Qué importa que Dios exista?, que es una frase que toma nuestra autora de un párrafo de Amelie Nothomb, que también es una autora bastante rara en el sentido de que
escribe sobre cosas extrañas. Y pues recomendadísima Isa González Bretón con esta novela que es muy fácil de localizar, la pueden localizar a través del sitio online del Gandhi y también en su versión física, bueno, en la versión física en la librería también lo pueden localizar. Muy recomendable, muy divertida, se lee muy rápido y al mismo tiempo es difícil quitársela de la cabeza. Isa González Bretón, una autora digna de ser leída y de ser analizada también. Bueno, yo soy Evelina Gil, muchísimas gracias por prestarme su atención y pues nos veremos el próximo mes con otra columna de La Trenza de Sor Juana aquí en Desde el Librero. Muchas gracias. Desde el Librero, yo soy Jorge Hernández. No sé cómo funciona, pero la poesía alivia. Y en mi caso particular me están haciendo el día de una noche que aún no termina. Yo no dormí leyendo, lo cual es una enfermedad difícil de explicar. Y hay dos cosas que me brincan a la mente. Una, nos debemos mucho al afán por romper todo lo que nos trataba de encarcelar. El canon, o el regaño, o el catecismo, o el Código Civil inclusive, y bastaba que alguien dijera, mira, esos versos, no lo leas, para inmediatamente ver la manera de leerlo y descubrir por qué. En algunos casos era por el pecado de la palabra, y como si la palabra fuera maldita. ¿Tú tuviste esa inquietud por desenmarañar el entuerto de lo prohibido? Completamente. Yo nada más quería mencionar que el poema que cité, que mencioné de Neruda, El tango del viudo, es un poema tremendo. Es un poema de desamor, de reproches, maligna, ya habrás hallado la carta, ya habrás llamado a mi madre, madre de perros. Es un poema tremebundo. Hay 17,000 personas que están buscando el poema en este momento. Pero hacia el final del poema hay una imagen entre tierna y relativamente pornográfica, en un momento en el que Neruda explica que extraña a esta maligna, como él la llama desde el inicio de su carta, pero él dice, y por oírte orinar, como vertiendo una miel delgada, trémula, argentina, obstinada, ¿cuántas veces no daría este coro de sombras que poseo? Ya subió a 37,000 personas que van a memorizar el poema. Completa. Y a mí esa imagen de esta mujer desnuda, orinando en la esquina de un rincón, no sé, me tocó, me trastocó, no sabría explicarlo porque yo tendría 12 años cuando mi papá me leyó ese poema, pero sí recuerdo la emoción eléctrica que me produjo y que me obligó a subir a escribir lo primero que hubiera. Una auténtica lluvia dorada. Fue muy impresionante. Ahora, volviendo a lo que tocó María, a ver, ¿en qué momento es que ya te dejas leer? Es decir, que ya permites incluso que se publique, o que sientes tú ganas de que se publique eso que era tan íntimo y tan personal, aunque se podía compartir con los primos. Sí, pero no, pasan muchísimos años, muchos años. Ya tengo yo 21, 22 años. Soy estudiante de psicología en la UNAM y veo un letrero de que hay un taller de poesía en Cultura UNAM. Y ahí digo, ay, igual llevo mis poemas, no los llevo. Y el taller lo daba Juan Bañuelos. Uy. Entonces llego a ese taller y Juan Bañuelos no estaba. Pero me dicen una bola de gente muy grande que han de haber tenido 30 años o 35 años. Ya, gente muy mayor. Gente mayor, ¿no? Me dicen, léenos tu poema que traes. Entonces yo temblando porque los veía muy grandes, les leo con esa vulnerabilidad que tiene uno de por primera vez leerle un poema a mi hija. Ay. Lo leo y me dicen, no, ¿de dónde
dónde eres de veterinaria? Vete para allá. Y me levanté casi llorando y fui a mi casa y bueno, la persona con la que yo vivía me dice, mi compañero me dijo, ¿y te lo dijo el coordinador del taller? No, él no estaba. Bueno, que lo diga el coordinador, ¿no? Claro. Me pasé mes y medio detrás de una columna tratando de cachar al coordinador, que además se había ido de viaje a Chiapas, no estaba. Y un día veo llegar un hombre bajito, vestido de verde, naranjo, amarillo, con una corbata de piñas y un portafolios, y dije, ese es un poeta. Fantástico. Y llego y le digo, ay, maestro, yo quiero entrar a su taller. Me dice, vámonos para arriba. Y llegamos y dice, a ver, lea su poema. Y los demás grandulones le dicen, no, ella ya leyó su poema y le dijimos que no debía estar aquí. Y él dijo, el único que dice si sí o si no soy yo. Se imaginará que yo ya no tenía voz, no podía leer, estaba... ¡Qué momento! Juan toma mi poema y yo había llevado un poema largo. Recuerdo que en ese mes y medio me había dedicado a escribir y llevé una cosa medio kilométrica. Y Juan lo leyó todo de pie, en voz alta. Y dijo, aquí la única poeta es ella. ¡Qué magnífica anécdota! ¿Cómo ves? Eso sí es un bautismo. Ya luego les cuento otras cosas de eso. De agua y aire. Pero ese fue como una entrada. Y yo me quedé así. Y Juan veía todos los viernes que yo iba. Yo seguía con un miedo a estos grandulones. Que terminaron en veterinaria, Seguramente. pero como objetos de estudio. Bueno. Ojalá ellos esa es la estén viendo. anécdota, esa es la anécdota. Y también sobrevivir a eso. Sí. Poder sobrevivir a un mal taller o a unas malas opiniones. Ahora, ojo, yo estaba muy curtida. Yo vengo de 4 varones y 16 primos, hombres, que te dicen cualquier salvajada, con los que tienes que luchar, y donde yo me había abierto paso a través de la literatura. Sí. Entonces no era tan fácil que yo realmente me replegara. Ya habías tomado un propedéutico, digamos, Exacto, que acorazaba tu palabra. exacto. En tu Entonces, caso, ahí me quedé. en tu caso también fuiste muy joven, propenso a publicar. A los 19 años ganaste Pero- un premio A los 19, pero contundente. mucho antes, a los 14, a los 15, yo iba a un taller de teatro, ¿no? Donde llegamos a hacer incluso Shakespeare, ¿no? El sueño de una noche de verano. Creo que lo comentamos en aquel episodio de, Sí, de los entrecruces entre Shakespeare y Shakespeare y Cervantes. Cervantes. Pero yo sí no tenía el menor empacho en mostrarle a otros pseudoterroristas de mi edad, ¿no? Que nos juntábamos una vez a la semana en un café en Coyoacán y destrozábamos el mundo literario de lo que sabíamos o conocíamos, ¿no? Llegamos a intentar boicotear una lectura de Jaime Sabines, leímos a Octavio Paz y lo encontramos amargo, por supuesto. En fin, ¿no? Como que nosotros, mis amigos y yo, ya sentíamos que teníamos una determinada conexión o un conocimiento enciclopédico para empezar a tirar golpes bajos y demás. Pero a partir o a través de esas pugnas sumamente candorosas, yo empecé a leer a Javier Villarrutia, por cierto, a Carlos Pellicer, a varios de los poetas de la generación de contemporáneos, que me empezaron a abrir también un mundo que había quedado interrupto con las lecturas que yo hasta entonces tenía a la mano, principalmente Neruda, Whitman, ¿no? Que también era una devoción de mi papá en traducción de León Felipe, del canto a mí mismo, y se empezaron a ampliar las coordenadas. Y de pronto, por supuesto que me bajé del tren del terrorista adolescente y empecé a leer más devocionalmente y con mucha mayor atención. Ese grupo, por supuesto, se deshizo, no podía ser de otra manera, ¿no? Terminamos detestándonos los unos a los otros y empezamos cada quien a ejercer libremente su viaje, sus lecturas, su crítica, y me empecé a clavar con una cantidad de autores y de obras que lo mismo iban de
traducciones que yo encontraba a la mano de Rimbaud, a un poema de Eugenio Montale, en fin, hasta que a los 17 empecé a ir juntando el material que sería o el que formaría parte de mi primer libro, que, bueno, pues en fin, tiene ya una larga historia, pero todavía me hace ojitos pispiretos, ¿no? A pesar de que le encuentro, por supuesto, las múltiples fallas y también pues, las múltiples apuestas erradas o extrañas de alguien que está en el proceso de leer y de escribir. Me Eternamente. emociona mucho cómo se cruza el agua del azar, porque bueno, yo también pertenecía a un grupo que nos autollamábamos el Parnaso, que nos juntábamos en un café, librería que se llamaba así, y empezamos 3 apóstoles y terminamos siendo 12, lo cual creo que hay un antecedente importante. Sí, sin duda. Y efectivamente terminamos odiándonos y distanciándonos, pero también sirvió para leer mucho, para poder sentirte engreído y soberbio y criticar incluso a Alfonso X el Sabio, es que lo tendrías que haber leído, ¿no? Claro. Entonces hay una especie de noviciado con la poesía y con la literatura en general. La otra cosa es que a mí también me tocó un taller así, pero en este caso sí fue el que coordinó el taller, el sangronazo, que me humilló delante de todos y que dijo que yo proyectaba mi obesidad frustrada por miles de razones en un cuento que compartí. Y lejos de doblar la cerviz, a la siguiente semana llevé fotocopias para todos de un cuento que según yo ya tenía más cuajo. Lo hicieron pedazos y dejé que lo hicieran pedazos para poder decir, perdón, me equivoqué, lo que repartí son las fotocopias de un cuento de Guy de Maupassant que yo transcribí en la clase de mecanografía. Si quieren les leo mi cuento y ahí es en donde se cayó el teatrito, ¿no? Esto me lleva a preguntarte sobre la renovación de los votos. Una cosa es el fulgor con el que uno inicia, e incluso con el que uno se anima ya a compartir y recibir ese tipo de reconocimiento tan hermoso que un factotum, alguien diga, ella es poeta. Bueno, esa efervescencia se renueva. Yo creo que es cíclico. No es calendárico, pero en tu caso, ¿qué es lo que a ti te vuelve a entusiasmar de la poesía? Pues la lectura. Una de las preguntas que yo le hice a Juan Bañuelos cuando llegué a ese taller fue, ¿y qué tengo que leer? Y ahí me sacaron una lista de 40 libros. Y yo entendí que tenía que leer los 40 libros. Entonces me los fui comprando y leí todo lo que había por leer. Cuando terminé los 40 libros, me dijo Juan, ¿cómo? Esto es una sugerencia. Y le dije, yo ya leí todo, ¿qué más leo? ¿No? Wow. Entonces, como creo que otro poeta, otro poema es el que te renueve y te da esa alegría de volver, ¿no? Te hace renovar realmente y sentir como esa sangre que te corre por dentro y decir, yo quiero hacer eso. Uy, ese es el mejor anuncio que ha tenido Librerías Gandhi desde que yo estoy en este programa. El pretexto de poder venir y abrir un ejemplar sin saber si te alcanza para comprarlo. Eso, porque a ver, ojo, yo tenía 21 años, ya no vivía en casa de mis padres, trabajaba y estudiaba. Entonces, comprar un libro realmente era comprar un libro. Claro. Y tenías que verdaderamente ahorrar. En ese entonces existía un tianguis, que era el tianguis del Chopo, y otro tianguis en el Ajusco donde vendían libros. Y ahí íbamos, o en la Facultad de Filosofía había tendederos de libros, había manera de conseguir los libros, ¿no? Pero todo era físico y presencial, Sí, claro. ¿no? No había nada de que dame el PDF y lo consigo. Era otro mundo. Era otro mundo, pero pues uno iba haciendo sus bibliotecas. Sí. Y aprender eso, aprender que tienes que leer, que tienes que comprar ese libro, porque además compras un libro de poesía y siempre lo vuelves a leer. A diferencia de la novela, perdón por los novelistas.
A menos que sea buenísima la novela, regresas en Completamente de 10 acuerdo. años. No, las mías no las leen ni de principio. Pero realmente los libros de poesía se usan y todo el tiempo los estamos leyendo y volviendo a leer. Y son muy móviles esas bibliotecas. Ah, cómo agradezco que hayas dicho eso, porque yo quería confesarles, pero ya que nos están viendo 72,000 personas, incluso en Indonesia, yo nunca he leído un libro de poesía de cabo a rabo. Es decir, yo siempre lo he leído a saltos. Sí, acepto el mate. A salto de mata. Nunca he tomado el libro desde la primera página a la última y me doy cuenta que ya leí un poema porque cuando lo recuerdo. Digo, no, espérate, esto ya lo recuerdo, ya. En ese sentido, al principio sentía yo que estaba yo en falta, que estaba yo como quedando mal con el poeta, porque ya que los puso en cierto orden, o el editor, habría que seguir ese orden. Y luego con las canas descubrí que en realidad no estoy en falta. Ahora, y también cuando es un poema largo, si tú entras a la mitad en Piedra de Sol, sí te va a decir cosas, claro que sí. Pero justo lo que te iba a hacer. No vas a hacer el viaje onírico, rítmico, mitológico, Alucinante. Que yo me quejé mucho en España, Piedra de Sol solamente reproducen cuando habla de la Plaza del Ángel, Madrid, pues, Cuando habla de... Madrid 1937, casas arrodilladas en el polvo. eso. Y entonces yo decía, a ver, espérense, pero la faena completa es como no puedes partir la sinfonía. Bueno, sí puedes para un anuncio de desodorante, si quieres. Pero ojo, tiene un principio, una médula y un final. A ver, yo te voy a hacer una pregunta, porque estoy convencida, mucho tiempo estuve convencida de que Octavio Paz y John Anderson, del grupo de Yes, se comunicaban. Sí. Estaba completamente convencida de eso, ¿no? Yo escuchaba Yes, Close to the Edge, ¿no? Y luego podía leer Piedra de Sol, y es exactamente lo mismo y duran lo mismo. Entonces, tú en una pieza de un grupo musical de los años 70, 80, estos grupos... Los de rock progresivo y las canciones grandes. Claro. Pues no pones a la mitad la música. Por supuesto. Que no, la pones con Pink Floyd. Tomas completa, ¿no? Igual hay que hacerle con la poesía. Es una comunicación musical. Nos acabas de contagiar a miles de lectores una trivia extraordinaria entre Yes y Octavio Paz. Sí, pero por supuesto. Claro. Yo estuve todo el tiempo, yo no conocía a Octavio Paz cuando llegué a esa conclusión. Yo leía Piedra de Sol con mis amigos en la prepa y llorábamos, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Era una cuestión mística donde llegábamos. Pero al mismo tiempo escuchábamos Close to the Edge, Down by the River, de Yes. Qué curioso. No saben. Vasos comunicantes, ¿no? Y siempre dije, si yo llego a conocer a este señor, le voy a preguntar qué tienen con John Anderson. Nunca me atreví. Imagínate, sería la pregunta del siglo. Yo creo que le hubiera encantado que yo le dijera. Me encanta la rola, la canto, Marillo se pone loca. Es como la película del Mago de Oz, vista con... Claro, con The Dark Side of the Moon. Dark Side of the Moon. De fondo, ¿no? Por supuesto. Claro. Y hay otro ejemplo con los polivoces. Pero en el caso tuyo, tú, por ejemplo, ya siendo un autor publicado, ¿qué es lo que renueva tus votos con la poesía? ¿Dirías que también es la lectura? Siempre es la lectura, como dice María, y además la lectura de autores que parecieran antitéticos, ¿no? Tratando de cubrir un campo de múltiples variedades de tonos, de registros, de voces, de géneros. Me interesa también, como dice María, la compaginación de la lectura del poema unitario, un haiku, un soneto, una lira, y de un poema mucho más extenso. Pensemos en El sueño de Sor Juana, pensemos en Piedra de Sol de Octavio Paz, pensemos en el propio Canto a mí mismo de Whitman, en Migraciones de Gloria Gervitz y por supuesto en tantísimos de los poemas de la propia María, ¿no? Que también tienen este aliento extenso. Entonces, siempre
tratar de ir como lector en una suerte de abogacía del diablo, ¿no? Donde no solo importan, digamos, los autores que tienen, por ejemplo, un determinado tono nocturno, pensemos en los propios autores de la generación de contemporáneos, o que están más pendientes, digamos, del claroscuro, pienso sobre todo en los autores que cantaron tanto al otoño o al atardecer, como muchos de los poetas románticos alemanes, sino también los autores que participan del anuncio de las cosas y de las palabras al despertar o al mediodía. Octavio Paz es un poeta, por ejemplo, de fulgores muy de mediodía. Entonces, tratar de combinar en ese reloj todo lo que puede decirse y verse de maneras muy aparentemente encontradas, pero que en realidad terminan trabajando de formas muy variadas en la misma comunicación de lo indecible, ¿no? Desde que mencionaste lo del grupo Jazz, se filtró más aún la música en el tema, la música de las palabras. Algunos lectores, quizá yo podría ser de ellos, de encandilarnos con el poema, no tanto por una sola palabra, cóncava o convexa, sino por la serie de palabras que crean un ritmo que se tararea en el cerebro en silencio. Y entonces hay una melodía impalpable que te hace incluso memorizarlo. Bueno, y lo sueltas de sobremesa o a la mitad de un partido de fútbol y alguien, ¿y eso qué es? No te sé decir, pero es algo que traigo en la cabeza. En tu caso, para escribir, ¿te apoyas en música? No, nunca. Nunca, la música me estorba. Me gusta mucho la música clásica, me gusta escuchar cualquier tipo de música, pero sobre todo la clásica, y la escucho y voy a conciertos y todo. Pero ese es un camino distinto. Es como algo que me nutre, que me alimenta, me da muchas ideas. Voy a los conciertos y estoy con una libretita Muy bien. apuntando, no versos, por supuesto, pero como ciertas palabras o cosas que luego a lo mejor cuajan, se colisionan y se forma un verso. Pero no voy con esa intención, sin embargo me lo produce la música. Pero a la hora de estar trabajando, yo tengo mi propia música. El poema me está dictando una música única, distinta, privada, íntima, ¿no? Casi secreta, que si se mete la otra música, me puede interrumpir. Y si hay voz, peor. La música callada de San Juan de la Cruz, ¿no? La música callada de San Juan, que es tan importante, es la música del rezo, ¿no? La música que te acerca a una divinidad y que te permite, porque sí hay que tener una suerte de, como de contacto con un ser o un yo superior, como lo quieras ver, ¿no? O el espíritu del árbol al que le vayas a escribir, lo que sea. Pero es un momento demasiado íntimo, de recogimiento. La poesía tiene mucho recogimiento, tiene muchas horas de soledad, como cualquier escritor, ¿no? Nuestros oficios son de mucha soledad, quizá por eso hablamos tanto luego cuando nos vemos. Exacto, eso explica. Eso lo La explica. ecolalia. Exacto, ¿no? Pero hay que estar muy solos y sí creo que para poder escribir hay que resguardarse mucho del mundo, de las noticias, de las llamadas, El del ruido. WhatsApp, del ruido. Completamente. Exacto, el ruido contamina demasiado, ¿no? Y en ese sentido también yo digo, hasta donde he leído poesía, hay poemas que yo prefiero no escucharlos, Sino leerlos. pero en silencio. Completamente. Es decir, volvemos al convento, al momento aquel de San Jerónimo, cuando, ¿no? El tema de ver a alguien que está leyendo un texto sin mover los labios, delata que está en una esfera que lo aísla de todo el ruido del mundo. Y hay poemas que yo he escuchado, incluso en voz del autor, que digo, uy, no, yo así no lo escuchaba, y así no lo sentía, ¿no? Por no decir que hay algunos poetas que no me gusta cómo leen, las grabaciones de Neruda son
Sí, La verdad, espantosas. Con perdón de Sting, era un lector ciertamente dudoso. Sí, Sting lo tradujo al inglés de The Police. Pero en tu caso, Sí. ¿no te ha pasado que hay algunos versos que es mejor mantenerlos ahí donde están? Es que eso que dijo María hace rato tiene mucha razón en el sentido de que incluso en un autor, pienso por ejemplo en García Lorca, ¿no? Que tiene una parte perfectamente cantable en voz alta, ¿no? También tiene poemas que exigen un hondo recogimiento. Y esa lectura callada de la que hablaba María también. No es lo mismo leer algunos de los romances de García Lorca tan conocidos, tan difundidos en nuestra memoria también y en nuestra educación sentimental, que son precisamente para tener un contacto mayor con cómo las palabras son cosas que se pueden cantar y edificar en la memoria. Y por el otro lado, también poemas que se tienen que construir a partir de esos espacios de aislamiento y de soledad nutricias, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el último García Lorca, en los sonetos del amor oscuro, o pienso en el García Lorca del Diván del Tamarit, que son poemas realmente de recogimiento, en fin. Pero así podemos pensar en múltiples casos. El Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, que es uno de los mayores monumentos, si no es que el mayor de la poesía en lengua española, por lo menos para mí. No es cantable. Sí, no, pero tiene momentos donde la propia palabra exige también su salida, digamos, de ese ruido mundano del que también hablara Fray Luis de León, ¿no? De cómo cuando San Juan está hablando de las ínsulas extrañas en par, de los levantes de la aurora, de, de, de de todo lo que se hace ahí un espacio para un silencio, no puede sino pedirle al lector lo mismo. Y es devocional, como lo dijo María. Ah, qué ¿no? bonito. Es un espacio de comunión. Sí, pero ¿no? también la poesía está hecha para decirse en voz alta y Claro, convocar a la claro. tribu. Claro. Y ahí sí les voy a contar, puedo contar una anécdota de lo que Por pasó favor. ayer. Estoy haciendo un súper Sí, anuncio de este libro. estamos promoviendo ese libro. Ayer lo leyeron, fueron todos los poetas. Y lo que pasó ahí es que solamente sucede cuando se lee la poesía en voz alta. Sí. Fue esto del recogimiento, ¿no? Pero era de veras como la voz de la tribu lo que estaba ahí pasando. Cada uno pasaba, leía un poema, se sentaba, venía otro, ibas entrando a distintos tonos, emociones, momentos. Y lo que se crea, yo sí sentí que estábamos como en esa época de las cavernas en que te vas y estás en la fogata alrededor de la hoguera y estás diciendo la palabra, ¿no? La palabra que convoca, que es comunitaria. Sí para escribir, sí a veces para leer, pero la poesía también tiene esta parte total cuando es en voz alta. Eso no pasa con la novela. Sí, sí puede pasar, porque tú cuentas una parte, Claro. ¿no? Sí, También pero puede pasar. Pero es una frecuencia diferente y la Exacto. intensidad es otra. Exacto. Y este volumen, digamos, el decibelaje Ajá, de lo que nos une, ¿verdad? eriza la piel. Y porque pasa lo mismo en la poesía como en la música, ¿no? En el fondo también cuando se lleva a cabo ese ritual que mencionaba María, pasa lo mismo que cuando escuchamos una sinfonía de Brahms o una de Beethoven, ¿no? Más allá de los posibles significados o mensajes que pueda entrañar la poesía, lo que hay es la comunicación pura y activa de una lengua que está cantándose para sí misma y para quienes la puedan escuchar. Qué bonito. Y eso, en efecto, genera también un concierto muy particular que, en efecto, es exclusivo de la poesía. Un coro de sombras, como diría Neruda. Yo me siento más Exactamente. unido hoy a María y a Hernán que ayer. Y se han dicho aquí dos parlamentos en este fragmento, dos parlamentos perfectos que imponen una pausa.
Hay lectores que necesitan retos constantes. Si eres uno de ellos, esto es para ti. Hemos creado un club de suscripción en donde podrás recibir mensualmente en tu domicilio libros con las mejores recomendaciones de librerías Gandhi que serán seleccionados especialmente para ti. Suscríbete ahora y recibe novedades cada mes. Puedes ingresar a www.gandhi.com.mx/tinta. Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a Puentes Sorprendentes, en donde, en esta sección del podcast de Librerías Gandhi, hacemos relaciones entre libros. A veces es el tema, a veces es secretos escondidos entre las historias, pero hoy quiero hablarles de 3 autores y 3 personajes. Porque hay autores que están decididos a hacer el oso más grande, descomunal y públicamente conocido, pero que además les pagan por ello y se vuelven leyendas por hacer el oso. Y me refiero a que el pequeño Winnie Pooh cumple 100 años. Sí, este pequeño oso que habita no solo en nuestras historias, sino también en la vida de muchos de nosotros, con las películas, con personajes, con historias, cumple 100 años. Y a partir de ahí se me ocurrió hacer esta sección de los osos, 3 osos famosos de Inglaterra. Y empezamos por el cumpleañero. ¿Qué les parece? Bueno, pues el cumpleañero, Winnie the Pooh, famosísimo oso de 100 años que además tiene muchas historias detrás. Una, la más reciente, es que la reina de Inglaterra acaba de llevar a Ro, el cangurito bebé que aparece en la historia, lo acaba de llevar de vuelta a la Biblioteca Pública de Nueva York. Y dirán ustedes, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con lo otro? Bueno, pues resulta que en la Biblioteca Pública de Nueva York se encuentran los muñecos que pertenecieron a Christopher Robin y que de algún modo, no muy misterioso, pero llegaron a habitar a la Biblioteca Pública de Nueva York, pero faltaba uno. Faltaba Ro, que se perdió. En esta última visita de los reyes de Inglaterra a Estados Unidos, ella llevó una réplica y ahora forma parte de la colección. A mí me ha tocado ver a Winnie Pooh y sus amigos 2 veces en la biblioteca. Es increíble ver ese pedazo de historia que es extraordinario. Pero bueno, de Winnie Pooh no solo se escribió el libro de Winnie Pooh. Tiempo después se hizo El regreso a los 100 acres, que es una versión de David Benedictus, inspirado en el Winnie Pooh original. O sea, la editorial quería seguir sacando cosas y lo hacía con otros autores. Pero detrás de esa historia está una un poco más oscura. El papá de Christopher Robin, Miles, estuvo en la guerra y en la guerra sufrió muchísimo y tenía ataques de miedo ya una vez estando en casa de vuelta. Y cuando crea la historia de Winnie Pooh que le regala a su hijo, pues la historia no se volvió más fácil. Christopher Robin sufrió muchísimo por su propio papá, por esta historia de su papá que era muy complejo, un hombre muy complejo, pero que lo amaba tremendamente, pero que luego hace el libro, se vuelve famosísimo y sus compañeros de escuela lo buleaban, lo maltrataban, se burlaban de él. Pasó una vida muy difícil porque la fama que le dio Winnie the Pooh y a Christopher Robin fue muy, muy complicada para toda la vida, a lo largo de toda la vida de Christopher Robin. Hay muchas biografías, historias escritas, también una película que trata sobre el tema. Este pequeño y tierno oso, la verdad es que para Christopher Robin fue todo un infierno. Pero el segundo oso del que les voy a hablar
es Paddington. Famosísimo Paddington, un oso que viene desde Perú, es uno de los migrantes más famosos de la literatura infantil. Viene de Perú, es un oso con anteojos, un oso muy famoso en la región, no solo de Perú, sino también en Colombia, Venezuela. El oso con anteojos, una especie muy, muy bonita. Así llega, y cuando llega a Inglaterra, tiene una etiqueta que dice, por favor, cuiden de este oso. Trae una maleta, y en la maleta tiene un sándwich de mermelada de naranja. Es tan famoso Paddington que una empresa perfumera decidió hacer una loción con el olor a sándwich de naranja en honor a Paddington. Y bueno, las historias de Paddington existen en español, hay un libro pop-up por ahí, hay muchas cosas de Paddington que le dieron mucha fama a partir de la película, pero en Inglaterra ya era famoso desde mucho, mucho antes este osito. Y bueno, eso, a mí me encanta que sea un migrante, que se adapta, que llega a un país nuevo. O sea, si vemos ese trasfondo o leemos los libros con esa otra óptica, es un libro muy, muy interesante. Él tiene 68 años porque nació en 1958. Pero les tengo uno más viejo que Winnie the Pooh, que tiene más de 100 años, y se trata de Rupert. Rupert tiene 106 años, fue creado por Alfred Bestial y es un oso súper famoso. En 2020 cumplió los 100 años, hicieron timbres postales, sacaron un libro al respecto de los 100 años, pero en México no es tan popular, aunque tuvo un momento muy, muy famoso, pero que éramos chicos y a lo mejor no lo recordamos. Cuando en la televisión empezaba transmisiones al mediodía con la barra infantil, siempre abrían con un video de un osito y unas ranas. Ese osito era Rupert, y quien cantaba esa canción, yo cuando era niño veía un tipo que cantaba esa canción, porque al principio del video aparecía abriendo un baúl y sacando como la canción, y quien compuso esa canción es ni más ni menos que Paul McCartney. Paul McCartney tiene los derechos de Rupert, él se hizo de los derechos de Rupert y es su personaje favorito. Pero bueno, también se rumora que ya no son sus derechos, pero el hecho es de que él le dio mucho impulso a Rupert, y de Rupert también está ese video, pero también se han hecho la serie de televisión, se han hecho juguetes de Rupert. O sea, estos tres osos son el estrellato absoluto de la osomanía, y bueno, en todos lados los encuentro. Rupert es también súper tierno. Las tres historias tienen algo de naturaleza que no podemos evitar, los 100 acres, la vida de Rupert también está muy cercana a la naturaleza. Tal vez el que menos es Paddington. Paddington es un oso que llega de la selva oscura de Perú, pero llega a la gran ciudad, y esa es parte de su adaptación como osito migrante. Así, estos tres osos para celebrar los 100 años de Winnie the Pooh. Obviamente Disney ya está preparando festejos sobre él, y a ver qué sorpresas nos tiene. Pero bueno, este oso por sí mismo merece muchos aplausos y muchos apapachos para sus primeros 100 años. Que estén muy bien. Adiós. Hola amigos, los saluda Francisco Goñi desde Librerías Gandhi. El día de hoy, como siempre, les tengo 3 recomendaciones de lectura buenísimas. Empezamos con el libro del mes de la gran Han Kang, la multipremiada, la premio Nobel el 2024, coreana y entrañable para todo el público, autora de novelones como La vegetariana y La clase de griego. Ahora nos trae la entrega Tinta y sangre, una novela que reflexiona sobre el duelo, sobre la pintura,
sobre la pérdida y la poesía es una gran oportunidad para entrarle a una grandísima escritora. Sortear las inclemencias de la actualidad se ha convertido en un deporte extremo. En definitiva, necesitamos siempre de una guía, un apoyo, ¿por qué no una filosofía? La escuela de los estoicos que fundó Zenón en el año 300 a.C. propone justamente vivir enfocados a la virtud. Filósofos como Epicteto, Séneca, Marco Aurelio se fueron afiliando a este pensamiento que se perfila a vivir en la virtud. Esta es una gran oportunidad para acercarse al pensamiento estoico. Nuestra tercera recomendación de lectura del día de hoy es el autor del mes. Esta gustada sección ahora eligió a Juan Rulfo porque nació precisamente un 16 de mayo, el creador de toda una literatura con Pedro Páramo, El Llano en Llamas, El Gallo de Oro, y también se pueden conseguir ahora las cartas a Clara. Si no han leído a este gran clásico mexicano tapatío, esta es una gran oportunidad para hacerlo. Estamos de vuelta después de una pausa y sin embargo sigue latiendo esta efervescencia, este contagio. Ojalá y quienes estén viendo tengan el impulso de leer un poema hoy. También de tratar de definir o redefinir, por ejemplo, una confusión muy mexica. El que recita no necesariamente es poeta. Exacto. Vivimos en una sociedad que consideró que Paco Stanley era poeta, cuando que el tipo memorizó poemas, incluso canciones. Sí, de dudosa estirpe. Estoy banalizando mucho la altura a la que llegamos, la estoy bajando al terreno de, no sé, de la cloaca, pero ¿cómo explicarnos? Explíquenme a mí cómo hay algunas canciones populares que sí merecen ser consideradas como poesía vernácula. Agustín Lara, Homero Mansi. O José Alfredo Jiménez. José Alfredo. O María Elena Walsh o Quecrí. ¿En dónde está el rasero para orientar a quien cree que, por ejemplo, hay reggaetones y raps tan malos que no sé decir por qué son tan malos? Pero una razón que siempre doy es, ahí yo no veo poesía. Es repetir 17 veces de reversa, bueno, ni Allen Ginsberg, ¿no? Y eso que ya se ha experimentado con muchísimas formas en la poesía. Lo que quiero es que terminemos con una exhortación. Soltémosle las amarras a los lectores. No pasa absolutamente nada si lees un poema de un poeta consagrado y no te gusta. Por supuesto. No pasa absolutamente nada si no entiendes a Sor Juana. O una palabra, por ejemplo, si no entiendes una palabra. No pasa absolutamente nada. No nos van a denunciar ante la Procuraduría del Consumidor. En el caso de María, no entender el término cóncavo fue la puerta que le abrió solo por la sonoridad de la palabra, que suele pasar mucho entre quienes leemos y escribimos cualquier género, pero en particular la poesía, que digamos su núcleo seminal no es ya solo la música del verso, ¿no? Ni de la estrofa, es incluso el puro nivel silábico, de verdad. Creo que a partir de ese instante microscópico se va generando y amplificando algo que crea una memoria y también una plasticidad de la lengua de la que participan los escritores y lectores de poesía por igual, ¿no? Y es un paladeo que tenemos todos en conjunto y en común. Yo puedo contarles de lo que sí pasa cuando lees un poema. Pasa algo que ya no eres lo mismo, ya no eres la misma persona. Es como pasas por un tamiz que te lleva a un lugar, es como un viaje, es como un trance, cuando oyes una pieza musical que te gusta, por ejemplo, y no puedes explicar qué pasó,
pero te sientes muy bien. Y creo que con los poemas pasa exactamente lo mismo. Es su capacidad abierta, metafórica, plurisémica, musical, imaginativa, cómo te golpea el pensamiento, el lenguaje, pero siempre también la emoción. O sea, tiene como un triple brinco hacia adentro la poesía. Entonces tú lees un poema, te guste o no, ya no eres el mismo. Sí. Qué hermosa invitación a la poesía para sentirme moderador dinámico en lugar de voltear ahora a la izquierda y seguir con Hernán. Yo vuelvo a la derecha contigo y quiero hacer una travesura. Yo quiero escucharte decir unos versos, si no es que quieres un poema completo, pero de memoria. Unos versos como los que Tuyos. yo dije. Unos versos. Tú dime algo. Ay. Algo tuyo que tú quieras recordar. Bueno, recuerdo ahora. el primer poema que abre mi primer libro. Una mujer lava sus ojos en el límite del sueño. Jamás la tierra vio tanta dulzura en un rostro. Qué barbaridad. Te amo. Ay, gracias. De una manera muy pura, ¿eh? Yo sé. ¿Y usted? Yo, curiosamente, solo puedo tener a San Juan de la Cruz en la cabeza. Dilo. Y mejor lo digo, ¿no? Y todos cuantos vagan de ti me van mil gracias refiriendo, y todos más me llagan, y déjanme muriendo un no sé qué que quedan balbuceando. No hay nada más que agregar. Esto se llama Desde el Librero. Yo estoy extasiado y agradecido por conocer a dos personas que me alivian. Esto fue Desde el Librero, el podcast de Librerías Gandhi. Nos encontramos en el próximo capítulo.